Firma la renuncia a la herencia del abuelo Eduardo o enfréntate a los tribunales, hermanita sin sangre. La voz de Victoria atravesó mi oficina como una navaja, sus dedos perfectamente arreglados, tamborileando contra la mesa de conferencias de roble. 4 abogados la flanqueaban, sus maletines abiertos y documentos extendidos sobre la superficie como armas de guerra. Mi nombre es Isabela Morales y tengo 35 años. Dirijo una firma de arquitectura exitosa en Denver, Colorado, donde he pasado la última década diseñando edificios sustentables y gestionando proyectos de construcción complejos. Pero nada de eso le importaba a mi hermana Victoria en este momento. Lo que importaba era que nuestro abuelo Eduardo había muerto hace 3 días y ella estaba aquí para reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho. Dejé mi café y estudié los papeles que me habían presentado. La renuncia de herencia era minuciosa. Tenía que darles crédito. Me haría firmar cualquier reclamo que pudiera tener sobre el patrimonio de Eduardo, dejando a Victoria como la única beneficiaria de lo que todos asumían era una fortuna de 5 millones. La casa en Cherry Hills Village, la colección de autos clásicos, la cartera de inversiones que lo había sostenido durante su jubilación. Siempre supiste que este día llegaría, continuó Victoria, sus ojos azules fríos como el invierno. Eduardo pudo haber fingido amar a su nietecita adoptada, pero la sangre es sangre. Los tribunales verán la razón cuando entiendan que tú no eres realmente familia. Uno de sus abogados, un hombre severo con cabello plateado, se inclinó hacia adelante. Señorita Morales, esta es una oferta generosa. Su hermana podría impugnar el testamento basándose en precedencia biológica, pero está dispuesta a evitar litigios si simplemente reconoce el orden natural de la herencia. Alcancé mi tetera, el ritual familiar calmando mis nervios. Victoria siempre me había subestimado, incluso cuando éramos niñas. Veía la adopción como una debilidad, una marca de no ser deseada. Nunca entendió que Eduardo me había elegido. Había visto algo en una niña asustada de 8 años que lo hizo luchar para traerme a su familia a pesar de las objeciones de la madre de Victoria. ¿Alguien quisiera té? Pregunté agradablemente, levantándome para preparar el servicio. Tengo un excelente Earl Grey que Eduardo trajo de su último viaje a Londres. El rostro de Victoria se enrojeció de irritación. Esta no es una visita social, Isabela. Firma los papeles. Vertí agua caliente sobre las hojas de té, observando el líquido ámbar girar en las delicadas tazas de porcelana. Eduardo me había enseñado este ritual durante incontables tardes en su estudio, donde había compartido historias de sus viajes y aventuras empresariales. Esas conversaciones habían sido más valiosas de lo que Victoria podría jamás imaginar. Por supuesto, dije finalmente, regresando a mi asiento con el servicio de té. Entiendo completamente. Quieres finalizar todo rápidamente, resolver el patrimonio sin complicaciones. Sonreí calurosamente a los abogados, notando cómo se movían incómodamente bajo la mirada expectante de Victoria. Me aseguraré de que todo se maneje adecuadamente mañana por la mañana. La tensión de Victoria se alivió visiblemente, confundiendo mi calma con rendición. No tenía idea de que mañana por la mañana traería revelaciones que destrozarían todo lo que pensaba que sabía sobre la verdadera riqueza de nuestro abuelo. El patrón de años. Los años que llevaron a este momento habían estado llenos de señales sutiles que Victoria eligió ignorar. Mientras ella se enfocaba en su vida social y gastaba el dinero de Eduardo en ropa de diseñador y vacaciones caras, yo había construido silenciosamente una relación con nuestro abuelo que iba mucho más allá
de cenas familiares y visitas navideñas. Todo comenzó cuando estaba en la universidad estudiando arquitectura en la Universidad de Colorado. Eduardo había mencionado durante una de nuestras reuniones semanales de café que estaba considerando algunas inversiones inmobiliarias en Europa. Sus ojos se iluminaron cuando mostré interés genuino en el análisis de mercado y los aspectos de planificación urbana del desarrollo inmobiliario. La mayoría de las personas ven los edificios solo como estructuras, había dicho, revolviendo azúcar en su café. Pero tú entiendes que son parte de un tapiz más amplio, conectado con la economía, la cultura y las necesidades humanas. Esa conversación llevó a otra y luego a otra. Pronto, estaba ayudándolo a investigar mercados internacionales, analizando valores de propiedades en Londres, Milán y Tokio. Victoria nunca prestó atención a estas discusiones cuando ocurrían durante las reuniones familiares. Estaba demasiado ocupada revisando su teléfono o quejándose de su último drama de relación. Isabela siempre ha sido una ratón de biblioteca, decía despectivamente cuando Eduardo trataba de incluirla en nuestras conversaciones sobre inversiones en el extranjero. No entiendo por qué te molestas con todas esas charlas comerciales aburridas. Eduardo me miraba a través de la mesa del comedor y yo veía algo parpadear ahí. Decepción, tal vez, o reconocimiento de algo fundamental sobre el carácter de Victoria que solo estaba comenzando a entender completamente. El verdadero punto de inflexión llegó hace 2 años durante la fiesta de cumpleaños de Victoria. Exigió una celebración costosa en el restaurante más exclusivo del centro de Denver, insistiendo en que Eduardo pagara las comidas y bebidas de sus amigos. Cuando llegó la cuenta, ni siquiera miró el total antes de deslizarla por la mesa hacia él. «Gracias, abuelo», había dicho con despreocupación. «Eres el mejor». Más tarde, esa noche, mientras ayudaba a Eduardo a llegar a su auto, había estado inusualmente silencioso. «Nunca me ha preguntado sobre mi salud», dijo finalmente. «Nunca se preguntó si estoy manejando financieramente bien, nunca se ofreció a ayudar con nada, solo asume que el dinero siempre estará ahí». Lo había llevado a casa esa noche y habíamos hablado durante horas en su estudio. Me había mostrado documentos que nunca había visto antes, escrituras de propiedades y acuerdos de fideicomiso que pintaban un cuadro de riqueza mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Los activos domésticos que Victoria conocía eran solo la punta del iceberg. «He estado pensando sobre el futuro», había dicho Eduardo, su voz reflexiva, «sobre lo que realmente significa el legado y quién verdaderamente entiende la responsabilidad que viene con la riqueza». La transformación silenciosa. Durante los siguientes meses, esas conversaciones se volvieron más frecuentes y más detalladas. Eduardo comenzó a compartir el alcance completo de sus propiedades internacionales, explicando cómo había construido silenciosamente una cartera inmobiliaria global valorizada en más de 20 millones. Propiedades en el distrito financiero de Londres, desarrollos de lujo en Milán, edificios comerciales en el centro de negocios de Tokio. «Victoria ve el dinero como algo para gastar», había observado una tarde. «Pero tú entiendes que la riqueza es una herramienta para crear algo duradero». La transformación en nuestra relación había sido gradual pero profunda. Lo que comenzó como discusiones de inversión evolucionó hacia algo mucho más profundo. Eduardo me estaba preparando para heredar no solo su riqueza, sino su visión de cómo esa riqueza debería ser utilizada. 6 meses antes de su muerte, Eduardo me había llamado a su estudio para lo que describió como una conversación importante.
La habitación estaba llena de documentos legales y su abogado, Miguel Hernández, estaba presente por videoconferencia desde Londres. Isabela, había comenzado Eduardo, su voz firme a pesar de su salud en declive. Necesito que entiendas algo sobre tu hermana que he sido reacio a reconocer. Había sacado una carpeta que contenía emails impresos y mensajes de texto, las comunicaciones de Victoria con él durante el año pasado, todas enfocadas en dinero, solicitudes de viajes de compras, demandas de financiamiento para vacaciones, quejas sobre los límites de su tarjeta de crédito. Ni una sola vez había preguntado sobre su bienestar o expresado gratitud por algo más que el apoyo financiero. Ella me envió esto la semana pasada, dijo Eduardo, mostrándome el último mensaje de Victoria. Era una demanda fría de dinero de herencia por adelantado para comprar un auto nuevo, escrito con el derecho casual de alguien pidiendo café. Ni siquiera lo firma con amor. El contraste fue marcado cuando me mostró mis propios mensajes del mismo período. Preguntas sobre las citas médicas, ofertas para ayudar con las compras del supermercado, notas de agradecimiento por consejos que me había dado sobre desafíos laborales. La diferencia en tono y contenido era inconfundible. He tomado algunas decisiones, había dicho Eduardo, deslizando una gruesa pila de documentos por su escritorio. Las propiedades internacionales, las cuentas offshore, los fideicomisos inmobiliarios que he construido durante los últimos 15 años. Todo se está transfiriendo a ti. Había mirado los papeles en shock, escrituras de propiedades para edificios en Londres que valían millones, documentos de fideicomiso para desarrollos comerciales en Milán, carteras de inversión gestionadas a través de bancos de Tokio. El alcance era asombroso. Eduardo, no puedo aceptar esto, había protestado. Es demasiado. Victoria es tu nieta biológica. Su expresión se había endurecido. La biología no determina el carácter, Isabela. Tú me has mostrado respeto, cuidado genuino y entendimiento de la responsabilidad. Victoria me ha mostrado que me ve como una cuenta bancaria con piernas. La revelación devastadora. La mañana siguiente llegó con la típica llovizna otoñal de Denver, el tipo de clima que hacía que la ciudad se sintiera íntima y contemplativa. Había pasado la noche revisando los documentos que Eduardo me había confiado, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto para lo que estaba a punto de desarrollarse. Victoria llegó a las oficinas de Hernández y Asociados precisamente a las 9:00 a.m., su confianza irradiando desde cada paso mientras entraba al vestíbulo de mármol del edificio del centro. Había traído al mismo equipo de abogados, más 2 asociados adicionales, claramente esperando que esto fuera un asunto rutinario de dividir el patrimonio de Eduardo según sus suposiciones. Aprecio que seas razonable sobre esto, dijo Victoria, mientras subíamos en el ascensor al piso 23. Llevaba un vestido de diseñador nuevo, probablemente comprado en anticipación de su ganancia inesperada de herencia. Sé que Eduardo se preocupaba por ti a su manera, pero la ley familiar es muy clara sobre la precedencia biológica. Su abogado principal, el hombre de cabello plateado de ayer, asintió aprobadoramente. Su hermana está siendo bastante generosa, señorita Morales. Muchos herederos biológicos perseguirían litigio completo para asegurar que los adoptados no reciban nada. Sonreí cortésmente, observando los números de pisos subir. No tenía ni idea de que estaban caminando hacia la oficina de Miguel Hernández, donde se gestionaba el imperio inmobiliario de Eduardo. Victoria había investigado la ley de sucesión doméstica,
pero nunca se había molestado en investigar propiedades internacionales o estructuras de fideicomiso offshore. Hernández nos recibió en su espaciosa oficina con vista al río South Platte. Era un hombre distinguido de unos 60 años, con la precisión cuidadosa de alguien que había pasado décadas estructurando transacciones internacionales complejas. Su asistente sirvió café en tazas de porcelana china mientras nos acomodamos alrededor de la mesa de conferencias. Antes de comenzar, dijo Hernández, abriendo un archivo grueso, quiero asegurarme de que todos entiendan el alcance de la planificación patrimonial de Eduardo Morales. Hay activos domésticos que siguen procedimientos de sucesión tradicionales y propiedades internacionales que se rigen por estructuras legales separadas. El abogado de Victoria se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Estamos preparados para manejar cualquier complicación. Nuestra investigación muestra que el patrimonio consiste principalmente en la residencia de Cherry Hills Village, la colección de automóviles vintage y la cartera de inversiones domésticas valorizada en aproximadamente 5 millones. Hernández asintió pensativamente. Sí, esos son los activos domésticos. Efectivamente, irán a Victoria como la heredera biológica, menos impuestos y honorarios administrativos. Hizo una pausa, estudiando los papeles ante él. Sin embargo, eso representa aproximadamente el 20% de la riqueza total de Eduardo. La habitación se quedó en silencio. La expresión confiada de Victoria parpadeó, reemplazada por confusión. ¿Qué quieres decir con 20%? Eduardo Morales construyó una extensa cartera inmobiliaria internacional durante los últimos 15 años. Continuó Hernández, su voz profesionalmente neutral. Propiedades en el Distrito Financiero de Londres, desarrollos comerciales en Milán, edificios residenciales de lujo en Tokio. El valor total excede los 20 millones. Uno de los abogados de Victoria se aclaró la garganta. Si estos activos existen, aún estarían sujetos a la ley de herencias. La precedencia biológica aplicaría. Hernández sonrió ligeramente. Eso sería cierto si los activos fueran parte del patrimonio de Eduardo. Sin embargo, fueron transferidos a Isabela Morales a través de una serie de fideicomisos offshore y corporaciones internacionales hace 3 años. Eduardo mantuvo control durante su vida a través de acuerdos de gestión, pero la propiedad legal se transfirió al momento de la ejecución de los documentos del fideicomiso. Observé el rostro de Victoria transformarse mientras las implicaciones se asentaban. Su confianza se desmoronó, reemplazada por incredulidad y pánico creciente. Eso es imposible. Nunca me mencionó ninguna propiedad internacional. Eduardo documentó sus razones para la transferencia muy minuciosamente, dijo Hernández, sacando otra carpeta. Expresó preocupación por lo que denominó relaciones familiares transaccionales y quería asegurar que su riqueza fuera utilizada responsablemente en lugar de simplemente consumida. El abogado principal de Victoria estaba tomando notas frenéticamente. Necesitaremos revisar toda la documentación. Si hay alguna evidencia de influencia indebida o incapacidad mental al momento de la transferencia, Hernández entregó una gruesa pila de documentos. Registros médicos que muestran la agudeza mental de Eduardo durante todo el proceso de transferencia. Evaluaciones psicológicas confirmando su competencia. Grabaciones de video de él explicando sus decisiones. Grabaciones de audio de conversaciones con Victoria, que influyeron en su planificación patrimonial. Las grabaciones devastadoras. Las grabaciones de audio fueron devastadoras.
Hernández las reprodujo con precisión clínica, cada conversación revelando otra capa del sentido de derecho de Victoria y su desprecio por el bienestar de Eduardo. «Esta es de la cena de cumpleaños de Victoria hace 2 años», anunció Hernández, presionando reproducir en una grabadora digital. La voz de Victoria llenó la habitación, joven y descuidada. «Vamos, abuelo, es solo dinero. No te lo puedes llevar contigo, ¿verdad? Merezco disfrutar la vida mientras soy joven». Victoria palideció mientras escuchaba sus propias palabras. Eso fue tomado fuera de contexto, solo estaba... La grabación continuó con la respuesta gentil de Eduardo. «Entiendo querer disfrutar la vida, Victoria, pero me pregunto si alguna vez has pensado de dónde viene este dinero o qué pasa cuando se acaba». La risa de Victoria en la grabación fue aguda y despectiva. «Ese es tu trabajo, preocuparse por eso, no el mío. No soy una contadora aburrida como Isabela». Hernández pausó la reproducción. Eduardo mantuvo registros detallados de interacciones familiares durante los últimos 5 años. ¿Les gustaría escuchar más? La siguiente grabación fue aún peor. Victoria exigiendo dinero para unas vacaciones europeas, enojándose cuando Eduardo sugirió que podría contribuir algo hacia el costo ella misma. «No entiendo por qué estás siendo tan difícil», se quejó su voz grabada. «Eres rico, soy tu nieta, fin de la historia». Con cada grabación, el equipo legal de Victoria se volvía más silencioso. Su comportamiento no era criminal, pero pintaba un cuadro claro de alguien que veía a su abuelo como una fuente de financiamiento en lugar de una persona que merecía respeto y cuidado. «Estas grabaciones abarcan 3 años», explicó Hernández. «Documentan un patrón de interacción transaccional que molestó profundamente a Eduardo. Comenzó a temer que dejar su riqueza a Victoria resultaría en su rápido agotamiento a través del gasto descuidado». En contraste, Hernández reprodujo grabaciones de mis conversaciones con Eduardo. Discusiones sobre prácticas de construcción sustentable, preguntas sobre su salud, expresiones de gratitud por su orientación. La diferencia era marcada e innegable. Eduardo mencionaba a menudo el interés genuino de Isabela en su bienestar, notó Hernández. Era el único miembro de la familia que alguna vez preguntaba sobre sus citas médicas u ofrecía ayuda con tareas diarias mientras su salud declinaba. El colapso final. El abogado principal de Victoria se estaba esforzando ahora, buscando cualquier punto de apoyo legal. Incluso si las transferencias internacionales fueron legales, seguramente la manipulación emocional... «No hubo manipulación», interrumpió Hernández. Eduardo inició el proceso de planificación patrimonial independientemente. Consultó múltiples abogados, se sometió a evaluación psiquiátrica y consideró cuidadosamente sus opciones durante varios años. Sacó la carta manuscrita de Eduardo, su explicación final para sus decisiones. La voz de Hernández fue firme mientras leía. «He aprendido que la relación sanguínea no garantiza amor, respeto o responsabilidad. Isabela me ha mostrado el tipo de persona que espero tener como mi legado. Entiende que la riqueza es un fideicomiso para ser administrado, no un premio para ser consumido». Victoria se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que alguna extraña adoptada recibe 20 millones mientras yo recibo migajas de mesa?» «Está recibiendo el patrimonio doméstico», corrigió Hernández. «Después de impuestos y honorarios, aproximadamente 2 millones. Muchas personas considerarían eso una herencia sustancial».
Pero Victoria ya no estaba escuchando la razón. Su rostro estaba enrojecido de rabia y humillación. Ella lo manipuló, pasó años envenenando su mente contra su verdadera familia. Esto tiene que ser fraude. La expresión de Hernández permaneció profesionalmente neutral, pero pude ver el disgusto en sus ojos. El proceso de toma de decisiones de Eduardo está extensamente documentado. 3 abogados independientes revisaron las transferencias. 2 profesionales médicos certificaron su competencia mental. La estructura es legalmente a prueba de balas. La habitación quedó silenciosa, excepto por el sonido de los abogados de Victoria susurrando urgentemente entre ellos. Se estaban dando cuenta de lo que yo había entendido desde el principio. Eduardo había planeado esta revelación cuidadosamente, asegurando que Victoria aprendiera sobre la herencia de su hermana de la manera más humillante posible. La lección final. El golpe final llegó cuando Hernández abrió su laptop y mostró una videollamada desde Londres. Miguel Hernández Jr. apareció en pantalla desde su oficina con vista al Támesis, rodeado de documentos de propiedades y planos arquitectónicos. «Buenos días, todos», dijo el Hernández más joven con eficiencia británica. «Llamo para confirmar la recepción de los acuerdos de gestión firmados de Isabela para la cartera de Londres. Estamos listos para proceder con la expansión de Milán cuando esté preparada para visitar las propiedades». Victoria miró la pantalla con incredulidad. ¿Expansión de Milán? Los documentos del fideicomiso incluyen provisiones para crecimiento, explicó Hernández Sr. Eduardo creía que Isabela no solo preservaría su riqueza, sino que construiría sobre ella responsablemente. La cartera internacional está estructurada para apoyar el desarrollo continuo. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, pero ahora me sentí obligada a hablar. Victoria, nunca quise que las cosas pasaran de esta manera. Eduardo esperaba que mostraras interés en algo más que su dinero. Esperó a que preguntaras sobre su salud, sus intereses, su vida. La voz de Victoria estaba ronca por la emoción. Planeaste esto, lo pusiste en mi contra. Pasé tiempo con él, respondí silenciosamente. Escuché cuando hablaba sobre sus viajes, sus experiencias comerciales, sus sueños para el futuro. Siempre estabas demasiado ocupada o demasiado aburrida para participar en algo que no involucrara beneficio financiero inmediato. Hernández sacó el documento final, la carta personal de Eduardo a Victoria. Quería que recibieras esto después de enterarte de las propiedades internacionales. Las manos de Victoria temblaron mientras leía las palabras de Eduardo. Mi querida Victoria, te he dejado bien provista, pero no pude confiar mi trabajo de vida a alguien que ve el dinero como entretenimiento en lugar de responsabilidad. Quizás esta decepción te enseñe lo que mi amor y paciencia no pudieron, que las relaciones requieren más que conexión biológica. Requieren respeto mutuo, cuidado genuino y reconocimiento de que otras personas son más que fuentes de beneficio personal. La carta continuaba con las esperanzas de Eduardo para el crecimiento futuro de Victoria, pero ella la arrugó sin terminar, lágrimas de rabia y humillación corriendo por su rostro. Su abogado principal hizo un último intento. Nos reservamos el derecho de desafiar estas transferencias a través de tribunales internacionales. Investigaremos cada aspecto de este arreglo. Hernández asintió cortésmente. Ese es ciertamente su derecho. Sin embargo, debo mencionar que desafiar el fideicomiso internacional requeriría litigio en 3 jurisdicciones separadas: Londres, Milán y Tokio.
Solo los honorarios legales probablemente excederían el valor de la herencia doméstica de Victoria. Las matemáticas de la venganza fueron elegantes en su simplicidad. Eduardo había asegurado que cualquier intento de contestar sus decisiones sería financieramente ruinoso para Victoria, mientras que las propiedades internacionales permanecían seguramente fuera del alcance de los tribunales domésticos. El precio de la arrogancia. Mientras el equipo legal de Victoria empacaba sus documentos en derrota, se volvió hacia mí con ojos llenos de dolor y furia. «Esto no termina aquí, Isabela. Encontraré una manera de probar que lo manipulaste». La miré firmemente. Eduardo tomó su decisión basada en nuestro comportamiento durante muchos años. Nada de lo que pudiera decir o hacer habría cambiado eso si le hubieras mostrado amor y respeto genuinos. La verdad colgaba en el aire entre nosotras, innegable y final. Victoria había perdido más que una herencia. Había perdido el respeto del abuelo que había tratado de amarla a pesar de su egoísmo. Mientras las puertas del ascensor se cerraban en Victoria y sus abogados, permanecí en la oficina de Hernández mirando el horizonte de Denver. La ciudad se veía diferente de alguna manera, llena de posibilidades que apenas estaba empezando a entender. «Eduardo estaría orgulloso», dijo Hernández suavemente. «Creía que usaría su regalo sabiamente». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose en mis hombros. Las propiedades internacionales no eran solo una herencia, eran un fideicomiso, un legado que demandaba administración cuidadosa y crecimiento reflexivo. 6 meses después, la caída completa. 6 meses después, me encontraba en el vestíbulo de mi nueva oficina en Londres, observando el intento final desesperado de Victoria de anular la planificación patrimonial de Eduardo desmoronarse en un fracaso costoso. Su desafío legal internacional había consumido toda la herencia doméstica, dejándola con deudas aplastantes y sin activos más que sus pertenencias personales. La decisión del Tribunal Superior Británico fue inequívoca. Las transferencias fueron ejecutadas con pleno cumplimiento legal y competencia mental documentada. La demandante no ha proporcionado evidencia de fraude, coerción o influencia indebida. Victoria había vendido su auto, sus joyas y finalmente su apartamento para financiar el litigio. Sus abogados le habían advertido repetidamente sobre los costos, pero su rabia y sentido de derecho la habían llevado a perseguir un caso inganable a través de 3 continentes. A través de las ventanas del piso al techo de la sede europea de Morales International, podía ver el Támesis brillando bajo el sol de la tarde. Las propiedades londinenses de Eduardo se habían triplicado en valor desde las transferencias, y el desarrollo de Milán ya estaba generando ingresos de alquiler significativos. Mi asistente tocó suavemente la puerta. «Señorita Morales, Victoria está aquí. Está pidiendo hablar con usted». Encontré a mi hermana en el área de recepción viéndose derrotada y demacrada. Su ropa de diseñadora había sido reemplazada por atuendos económicos, y la arrogancia confiada que la había definido durante tanto tiempo no estaba por ningún lado. «Isabela», dijo silenciosamente, su voz ronca por meses de estrés, «necesito hablar contigo». Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con vista a la ciudad. Las manos de Victoria temblaron mientras hablaba. «He perdido todo, los casos judiciales, los honorarios legales. Ni siquiera tengo suficiente dinero para la renta del próximo mes». Estudié su rostro viendo algo que nunca había presenciado antes, remordimiento genuino mezclado con miedo desesperado.
¿Qué quieres que diga, Victoria? Estaba equivocada, susurró. Sobre ti, sobre el abuelo, sobre todo. Pensé que familia significaba derecho automático, pero nunca traté de ganarme su amor o respeto. Por un momento sentí un destello del viejo vínculo familiar que habíamos compartido como niñas, antes de que el sentido de superioridad de Victoria hubiera envenenado nuestra relación. Eduardo también me dejó una carta, dije finalmente, sacando el sobre que había llevado desde su muerte. La escribió sabiendo que desafiarías la herencia, sabiendo que perderías todo en el proceso. Los ojos de Victoria se abrieron mientras leí las palabras de Eduardo. Isabela, si estás leyendo esto a Victoria, significa que ha aprendido la lección difícil que no pude enseñarle solo a través del amor. Ella sigue siendo mi nieta, y espero que esta experiencia transforme su entendimiento de lo que realmente significa la familia. La carta continuaba con las instrucciones de Eduardo. Un fideicomiso que proporcionaría a Victoria gastos básicos de vida contingentes a que demostrara cambio genuino a través del servicio comunitario y crecimiento personal. Nunca quiso que fueras destruida, expliqué. Quería que aprendieras la diferencia entre ganar algo y esperarlo. Victoria se quebró completamente. Meses de dolor y arrepentimiento suprimidos derramándose. Estaba tan enfocada en el dinero que nunca vi cuánto nos amaba a ambas. Deseché su amor por una herencia que ni siquiera merecía. Extendí mi mano a través de la mesa y tomé la suya. Eduardo creía que las personas pueden cambiar, Victoria. Esperaba que esta experiencia te enseñara lo que su generosidad no pudo. Entre lágrimas, Victoria preguntó, ¿hay alguna manera de que pudiera trabajar para ti? Aprender sobre el negocio, probar que puedo ser más que una nieta con derecho. Miré el horizonte de Londres, pensando en el deseo final de Eduardo de reconciliación familiar. La oficina de Milán necesita una asistente de gerente de propiedades, posición de nivel de entrada, salario pequeño, muchas oportunidades de aprendizaje. Victoria asintió con entusiasmo. Lo tomaré. Gracias, Isabela. Gracias por darme una oportunidad de convertirme en alguien de quien el abuelo habría estado orgulloso. Mientras nos sentamos juntas en la luz desvaneciente de la tarde, me di cuenta de que la mayor victoria de Eduardo no fue enseñarle a Victoria una lección sobre el derecho, sino crear una oportunidad para una sanación familiar genuina, construida sobre el respeto en lugar de suposiciones biológicas. 2 años después, las consecuencias duraderas. El intento de desafío legal de Victoria tuvo consecuencias devastadoras que se extendieron mucho más allá de la ruina financiera. Su persecución pública de una herencia que pertenecía a otro heredero dañó su reputación social irreparablemente, ya que antiguos amigos y conocidos se enteraron de su comportamiento de derecho hacia Eduardo y su trato cruel hacia su hermana adoptiva. La decisión mordaz del Tribunal de Londres fue reportada en revistas jurídicas a través de 3 continentes, haciendo que su nombre fuera sinónimo de litigio frívolo y codicia familiar. Sus perspectivas profesionales se evaporaron cuando potenciales empleadores descubrieron su historial de priorizar dinero sobre relaciones, y su vida amorosa colapsó cuando los hombres se dieron cuenta de que había tratado de robar millones de su propia hermana. El estrés de perder todo lo que había dado por sentado la envejeció visiblemente, forzándola a confrontar la realidad de que toda su identidad había sido construida sobre privilegio no ganado en lugar de logros personales.
De pie en mi oficina de Milán 2 años después, supervisando la expansión del imperio cuidadosamente construido por Eduardo, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de una herencia amenazada a gestionar una cartera inmobiliaria global valorizada en más de 50 millones. La venganza había sido completa, no porque hubiera tomado algo de Victoria, sino porque Eduardo había usado su sabiduría para crear consecuencias que la destruirían o la transformarían en alguien digna del nombre familiar. Victoria había cumplido su palabra. Durante los últimos 18 meses había trabajado diligentemente en nuestras oficinas de Milán, empezando como asistente de gerente de propiedades y gradualmente ganándose responsabilidades adicionales a través de trabajo duro, genuino y humildad recién descubierta. Había aprendido a valorar cada euro ganado, a tratar a todos los empleados con respeto sin importar su posición, y a entender que la verdadera riqueza venía de construir algo significativo en lugar de simplemente heredar privilegio. Los clientes comenzaron a pedirla específicamente, impresionados por su atención al detalle y determinación de ir más allá de sus expectativas. Una tarde, mientras revisaba los informes financieros trimestrales, Victoria tocó la puerta de mi oficina. Llevaba un traje profesional modesto, una transformación marcante de los diseñadores ostentosos de sus días de derecho. Isabela, los números del trimestre de la cartera de Milán están listos, dijo, extendiendo un informe meticulosamente preparado. También incluí algunas sugerencias para optimizar nuestros costos operativos. Podríamos ahorrar aproximadamente 50,000 anuales sin impactar la calidad del servicio. Estudié el informe, impresionada por su minuciosidad. Victoria había identificado eficiencias que mis gerentes más experimentados habían pasado por alto. Este es un trabajo excelente, dije sinceramente. Eduardo habría estado orgulloso de ver este nivel de análisis y cuidado. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Aún pienso en él todos los días, en cómo desperdicié tantos años viendo solo lo que podía tomar de él en lugar de lo que podía aprender. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el bullicioso distrito comercial de Milán. Él sabía que tenías el potencial de convertirte en esto, Victoria. Solo necesitabas las circunstancias correctas para encontrarlo. Victoria se unió a mí en la ventana. A veces me pregunto si habría cambiado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera perdido la herencia, pero mantenido mi apartamento, mi auto, mi vida fácil. Eduardo se preguntaba lo mismo, admití. Por eso estructuró todo para que las consecuencias fueran tan completas. Sabía que los cambios a medias no duran. Habíamos tenido estas conversaciones antes explorando los matices psicológicos de la transformación de Victoria. El proceso había sido brutal pero necesario, despojándola de todo su sentido de identidad basado en el privilegio y forzándola a descubrir quién era realmente cuando se quitaban todas las ventajas externas. La verdadera lección. El abuelo Eduardo me enseñó algo que inicialmente pensé que era sobre dinero, continué. Pero ahora entiendo que era sobre carácter. La riqueza no corrompe a las personas, revela quiénes son realmente. Tú siempre tuviste la capacidad de ser reflexiva, trabajadora y compasiva. Solo necesitabas que las circunstancias te obligaran a desarrollar esas cualidades. Victoria asintió, su expresión reflexiva. Los primeros meses después de perder todo fueron los más oscuros de mi vida, pero también fueron los más claros. Por primera vez, tuve que mirarme honestamente sin la distracción del dinero fácil.
Habíamos llegado a un entendimiento en los meses posteriores, no como hermanas que compartían sangre o herencia, sino como dos mujeres que habían navegado las complejidades de las expectativas familiares y encontrado su propia definición de éxito. La oficina intercomunicó con una llamada de nuestro equipo de Tokio. Los desarrollos inmobiliarios de Eduardo en Japón estaban generando retornos excepcionales y las oportunidades de expansión requerían decisiones estratégicas complejas. Mientras Victoria y yo nos preparábamos para la videoconferencia, me impresionó lo natural que se había vuelto trabajar juntas. Durante la llamada, Victoria presentó sus análisis de mercado con confianza profesional, haciendo recomendaciones basadas en investigación sólida en lugar de intuición impulsiva. El equipo de Tokio respondió positivamente a sus ideas y varios colegas comentaron sobre su perspicacia para identificar tendencias emergentes en el mercado inmobiliario asiático. Después de la llamada, nos quedamos sentadas en silencio cómodo, procesando las decisiones complejas que acabábamos de tomar. La cartera de Eduardo había crecido a más de 80 millones bajo nuestra gestión conjunta, pero más importante, habíamos creado algo que él habría valorado aún más, una asociación familiar basada en respeto mutuo y propósito compartido, el legado verdadero. ¿Sabes lo que más me arrepiento?, preguntó Victoria finalmente. No que perdiera la herencia original. Me arrepiento de todos los años que perdí no conociendo realmente al abuelo Eduardo. Todas esas conversaciones que podríamos haber tenido, toda esa sabiduría que podría haber aprendido si no hubiera estado tan enfocada en lo que podía obtener de él. Su arrepentimiento era genuino y profundo, el tipo de remordimiento que viene solo de la comprensión verdadera de oportunidades perdidas. Había aprendido la diferencia entre lamentar las consecuencias y lamentar las elecciones que llevaron a esas consecuencias. Eduardo sabía que este momento llegaría, dije suavemente. Dejó instrucciones específicas sobre expandir tu papel en la empresa una vez que demostraras crecimiento genuino. Hay una carta sellada en la caja fuerte de Londres que debo abrirse en el 2º aniversario de su muerte. Los ojos de Victoria se ampliaron. ¿Qué tipo de instrucciones? No lo sé exactamente, pero sospecho que incluye provisiones para tu participación a largo plazo en la gestión patrimonial. Eduardo era un planificador. Nunca habría orquestado tu transformación sin considerar qué vendría después. El 2º aniversario de la muerte de Eduardo se acercaba en 3 semanas, y ambas habíamos estado sintiendo el peso emocional de esa fecha. Sería tanto una celebración de su vida como una medida de cuánto habíamos crecido desde su partida. Mientras el sol se ponía sobre Milán, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, contemplé la extraordinaria serie de eventos que Eduardo había puesto en movimiento. Su plan había sido más que una lección sobre herencia o privilegio. Había sido una obra maestra de ingeniería humana diseñada para revelar el verdadero carácter y crear oportunidades para el crecimiento auténtico. El círculo completo. La mañana del 2º aniversario, Victoria y yo volamos a Londres juntas. La oficina de Hernández había preparado una ceremonia privada para abrir la carta final de Eduardo, y varios miembros del equipo legal internacional asistieron por videoconferencia. Hernández sostuvo el sobre sellado con solemnidad ceremoniosa. Eduardo especificó que esta carta solo debía abrirse si ambas hermanas estaban presentes y habían demostrado trabajar juntas exitosamente durante al menos 18 meses. Mientras rompía el sello, sentí una mezcla de anticipación y nostalgia.
Eduardo había continuado guiándonos incluso después de su muerte, y esta carta final representaría el capítulo final de su influencia en nuestras vidas. La voz de Hernández era firme mientras leía. Mis queridas nietas, si están leyendo esto juntas, significa que mi plan más ambicioso ha tenido éxito. Isabela, esperaba que usarías mi riqueza sabiamente, pero más importante, esperaba que encontrarías una manera de incluir a Victoria en ese propósito una vez que hubiera aprendido el valor del trabajo duro y la humildad. La carta continuaba con instrucciones específicas. Victoria recibiría una participación del 25% en las propiedades internacionales, ganada a través de su trabajo y transformación personal en lugar de derecho biológico. Adicionalmente, Eduardo había establecido un fondo educativo de 5 millones para apoyar estudiantes adoptados en sus estudios universitarios, para ser administrado conjuntamente por ambas hermanas. Victoria, continuaba la carta, espero que esta experiencia te haya enseñado que el verdadero valor viene de lo que construyes, no de lo que heredas. Isabela, espero que hayas aprendido que la familia puede expandirse para incluir a aquellos que demuestran que merecen inclusión, sin importar los errores pasados. Las lágrimas corrían por nuestros rostros mientras Hernández terminaba de leer. Eduardo había orquestado no solo nuestra separación, sino también nuestra eventual reconciliación. Su genio residía no en castigar a Victoria permanentemente, sino en crear un camino para que ganara su lugar en la familia a través del carácter en lugar del derecho de nacimiento. La transformación completa. Mientras firmábamos los documentos que formalizaban nuestra sociedad reestructurada, reflexioné sobre el viaje extraordinario que ambas habíamos tomado. Victoria había perdido una herencia de 5 millones a través de su derecho y mala conducta, pero había ganado algo mucho más valioso: respeto por sí misma, un propósito significativo y una relación familiar basada en mérito mutuo. Su participación del 25% en la cartera internacional ahora valía más de 20 millones, pero lo había ganado a través de años de trabajo duro, crecimiento personal y servicio dedicado. La diferencia entre esta riqueza y la herencia original que había perdido era profunda. Esta fortuna representaba su propio valor y contribución en lugar de mero accidente de nacimiento. Eduardo era más inteligente que cualquiera de nosotras, se daba cuenta, dijo Victoria mientras salíamos de la oficina hacia el aire frío de Londres. Podría haberme dejado la herencia y esperado que creciera con ella. En lugar de eso, creó circunstancias que me obligaron a crecer primero y ganar la riqueza después. Tenía razón. El enfoque de Eduardo había sido revolucionario en su comprensión de la psicología humana. Había reconocido que dar riqueza inmerecida a Victoria habría reforzado sus peores características, mientras que quitársela temporalmente y luego requerir que la ganara de vuelta había desarrollado sus mejores cualidades. Paramos en su café favorito cerca del Támesis, el mismo lugar donde Victoria había gastado una vez $500 en una sola tarde sin pensar en el costo. Ahora ordenó té simple y rebanada de pastel, saboreando tanto la simplicidad como la capacidad de pagar por estos pequeños lujos a través de su propio trabajo. ¿Sabes qué me hace más feliz sobre todo esto?, preguntó, revolviendo azúcar en su té. No es el dinero, aunque estoy agradecida por la seguridad financiera. Es que cuando me miro en el espejo ahora, me gusta quien veo. Por primera vez en mi vida adulta, estoy orgullosa de cómo gano mi vida y trato a las personas. Su transformación había sido completa y genuina.
La mujer arrogante y con derecho que había irrumpido en mi oficina 2 años antes había sido reemplazada por alguien reflexiva, trabajadora y genuinamente preocupada por el bienestar de otros. Eduardo habría estado profundamente satisfecho de ver esta evolución. Epílogo. 5 años. Después. 5 años después de la muerte de Eduardo, Victoria y yo estamos de pie en el balcón de nuestras nuevas oficinas corporativas en Madrid, supervisando la inauguración de nuestro proyecto más ambicioso, un complejo de viviendas asequibles que combina mis principios de diseño sustentable con la perspicacia de gestión de propiedades de Victoria. El imperio inmobiliario de Eduardo ha crecido a más de 200 millones bajo nuestra administración conjunta, pero, más importante, hemos mantenido su visión de usar la riqueza responsablemente para crear valor duradero en lugar de simplemente acumular activos. Victoria se ha convertido en una experta reconocida en desarrollo inmobiliario sustentable, frecuentemente invitada a conferencias internacionales para hablar sobre transformación de mercados urbanos. Su historia personal, de pasar del derecho al logro ganado, resuena con audiencias que enfrentan sus propios desafíos de crecimiento personal y profesional. El Fondo Educativo para Estudiantes Adoptados que estableció Eduardo ha proporcionado becas universitarias completas a más de 200 jóvenes, creando un legado de oportunidades que se extiende mucho más allá de nuestras experiencias familiares inmediatas. Victoria administra el programa personalmente, entrevistando candidatos y mentoreando recipientes durante sus estudios universitarios. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera simplemente firmado esos papeles en tu oficina hace 5 años, dice Victoria, observando la bulliciosa construcción abajo. Probablemente habría gastado los 5 millones en 2 años y no tendría nada que mostrar excepto cuentas de tarjetas de crédito y arrepentimiento. Asiento, recordando a la mujer furiosa y con derecho que había exigido mi capitulación con tanta arrogancia. Eduardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vio potencial en ti que ni tú ni yo reconocíamos en ese momento. Nuestra sociedad se ha convertido en más que un arreglo de negocios exitoso. Se ha vuelto en la redefinición de lo que significa familia. No estamos conectadas por sangre o historia compartida, sino por valores mutuos, respeto ganado y propósito común. Eduardo había entendido que las relaciones más fuertes son aquellas construidas sobre elección y mérito en lugar de accidente y suposición. Mientras el sol se pone sobre Madrid, pintando el cielo en colores vibrantes, reflexiono sobre la lección final de Eduardo, que las mejores venganzas no son aquellas que destruyen a nuestros oponentes, sino aquellas que los transforman en aliados dignos de respeto. Al orquestar las consecuencias de las elecciones de Victoria, mientras proporcionaba simultáneamente un camino hacia la redención, había creado algo mucho más poderoso que el castigo. Había creado la oportunidad para el crecimiento auténtico y la reconciliación genuina. La historia de nuestra familia no terminó con herencia disputada o hermanas enemigas. Terminó con 2 mujeres que aprendieron que el valor verdadero no viene de lo que heredamos, sino de lo que elegimos hacer con las oportunidades que se nos presentan. Y esa, finalmente, fue la lección más profunda que Eduardo quería que aprendiéramos.